En este video analizaremos la pintura Allá cuelga mi vestido de Frida Kahlo. Pintada en Nueva York mientras su esposo Diego Rivera trabajaba para la comisión del Centro Rockefeller, esta imagen refleja las tensiones y contradicciones que experimentó durante su prolongada estadía en los Estados Unidos y cómo las desafió críticamente. Este análisis es parte del Masterclass de Amalgama sobre Frida Kahlo. En esta experiencia de aprendizaje única, revelaremos los secretos detrás de 7 de las pinturas más famosas de Kahlo. Al enfocarnos en su trabajo en lugar de sus luchas personales, logramos alejar la conversación de la narrativa tradicional y resaltar su legado dentro de la historia del arte. Si quieres saber más sobre este Masterclass, visita nuestra página web artamalgama.com. Para contextualizar esta pintura, tenemos que situarnos en el momento en que Frida Kahlo y Diego Rivera decidieron viajar a los Estados Unidos. Poco después de su matrimonio, a medida que crecían las tensiones contra los ideales de izquierda y comunistas en México, Rivera decidió dejar el Partido Comunista y aceptar múltiples comisiones murales en los Estados Unidos de parte de reconocidos magnates capitalistas. De esta forma, el viaje de Diego y Frida a los Estados Unidos se convirtió en una completa paradoja. A pesar de la aversión y persecución al comunismo que había en el país norteamericano, Rivera y su esposa fueron recibidos con los brazos abiertos, aceptando el apoyo de patrocinadores notables como Henry Ford y John D. Rockefeller. Así, aunque era de conocimiento público que Rivera abogaba por los ideales marxistas y leninistas, exponiéndolos visiblemente en sus murales, el carácter legendario de este artista le permitió eludir todo eso y posicionarse como el portavoz del desarrollo industrial y proletario. Para cuando la pareja llegó a Nueva York, invitada por Rockefeller, Rivera ya había concluido varios murales en San Francisco y Detroit. Durante todo este tiempo, Frida soportó múltiples experiencias profundamente difíciles, incluyendo un aborto espontáneo y la muerte de su madre, que la distanciaron de la fascinación de Rivera por su vecino norteamericano. Estos sentimientos los plasmó en diversas obras de arte que la ayudaron a navegar su dolor durante todo ese tiempo. Del mismo modo, rechazó cada vez más a la clase alta estadounidense que consideraba de mente estrecha, un poco grotesca y profundamente aburrida. Sus vestidos de tejuana, una vez vistos con gran admiración en San Francisco, recibieron múltiples críticas en Detroit, ya que chocaban abiertamente con la moda del lugar, bastante conservadora. Consecuentemente, aunque la Gran Manzana representó una experiencia muy diferente a la que había vivido en Detroit, mostrándole un nuevo mundo cosmopolita que le permitía explorar todos sus caprichos, después de vivir durante 4 años en los Estados Unidos, ella ya estaba más que lista para regresar a México. Su exacerbación aumentó cuando, después de trabajar sin parar durante varias semanas en el Rockefeller Center, Rivera se vio obligado a destruir su trabajo por no haber eliminado el retrato de Lenin de su mural. Aunque le pagaron por su comisión, todo el mural fue demolido en solo unas cuantas horas. Esto aumentó su conciencia de la naturaleza paradójica y absurda del capitalismo estadounidense y el empleo de Rivera por Rockefeller, que sabía que era lo que estaba contratando, alimentando aún más sus frustraciones que encontraron expresión en la pintura de 1933. Esta imagen trasciende los límites de una composición estructurada tradicional y en su lugar toma la forma de un collage dinámico, quizás haciendo alusión a los murales de Rivera. Cada centímetro del lienzo está repleto de detalles intrincados, invitando al espectador a examinarlo activamente para captar su profundo significado. Aún así, la artista logró dividir la imagen en dos: la parte superior dominada por el ideal industrial impulsado por la máquina del capitalismo estadounidense y la inferior por la cruda y desenmascarada realidad de sus ciudadanos. Sin embargo, a pesar del énfasis en la economía consumista e industrial, Kahlo también prestó atención
a las turbulentas aguas del mar que apenas permiten ver el cielo detrás. Esta preferencia permite al público inferir su anhelo de escapar, que complementa representando un barco saliendo del puerto, creando una imagen mental de Frida a bordo. Sin embargo, veamos que esta es una parte muy pequeña del cuadro comparado al resto de la composición. En el centro de la composición, por lo tanto, Frida representó dos de los principales edificios de Wall Street, la Iglesia de la Trinidad y el Salón Federal. La escultura de George Washington, que está frente al edificio, es apenas visible ya que la cubrió con un gráfico que muestra las ventas semanales en millones en julio de 1933. El gráfico ilustra el éxito de las grandes empresas, mostrando su sólido desempeño incluso después de la caída del mercado de valores de 1929. La artista unió ambos edificios con una cuerda para enfatizar sus visiones conjuntas impulsadas por el dinero, complementando su declaración al envolver la cruz con el signo de dólar. Junto a las vidrieras, Frida colocó una valla publicitaria para una película protagonizada por Mae West, una reconocida actriz durante la Depresión, famosamente sexualizada y admirada por Diego Rivera. Montado sobre un lienzo en descomposición que probablemente se está desprendiendo del marco debido al fuego que sube desde abajo, Kahlo lo usa para resaltar la adoración irrelevante que la sociedad estadounidense tiene por el lujo y el glamour, que se alimenta de la frivolidad de sus fiestas y cócteles. La parte inferior de la imagen es dramáticamente diferente de lo que ella retrató en la parte superior. Para documentar la experiencia genuina de los ciudadanos estadounidenses, construyó ingeniosamente un collage con diversas fotografías que muestran las luchas de los desempleados y las fervientes manifestaciones organizadas en protesta contra la administración. En lugar de pintar, por lo tanto, optó por recortes de periódicos para revelar la verdad subyacente oculta bajo la fachada del progreso. Esta deliberada distinción estética yuxtapone el mundo ficticio representado arriba con la cruda realidad representada abajo. Además, aunque los imponentes edificios, corporaciones y fábricas de la parte superior parecen estar destruyendo la vida de sus ciudadanos, reduciéndolos a meras manchas, una transformación se vislumbra en el horizonte a medida que la realidad ilusoria que han construido está a punto de consumirse por las llamas. Entre ambos mundos, Frida colocó dos columnas diferentes que elevan un gigantesco inodoro y un trofeo con un águila encima. Así, burlándose de las prioridades norteamericanas que favorecen la plomería eficiente y las competiciones deportivas, usó estos emblemas para colgar uno que tendría aún mayores connotaciones, su vestido de tejuana. Esta prenda de vestir tiene múltiples significados. Para aquellos que solo tienden a analizar el trabajo de Frida de acuerdo a su relación con Diego Rivera, este atuendo vacío podría significar su rechazo al propio Rivera, que adoraba el vestido y la forma en que la hacía parecer una genuina indígena mexicana después de sus perfidias con otros artistas como Louise Nevelson. Otros podrían decir que esta prenda servía como una piel de serpiente para inferir que Frida ya no estaba presente en los Estados Unidos y lo único que quedaba era su vestido. Sin embargo, volvamos a la corta parte que ella le otorga como prioridad al barco que se sale. El resto es un cuadro profundamente político. Por lo tanto, para mí, esta vestimenta representa algo diferente. Tiene profundas implicaciones políticas similares a las que reforzó en su diario años después. Representa más que una prenda indígena tradicional, pues encarna la importancia del empoderamiento femenino, por lo tanto, simbolizando la resiliencia, el coraje y la inteligencia de las mujeres del Istmo de Tehuantepec, se convierte en un emblema del propio legado y transformación de Frida. Como veremos más adelante con sus pinturas, la suya es la historia de un individuo que expresó audazmente todos sus pensamientos y emociones, enfrentando la dualidad de género, incluso si eso significaba desafiar todas las normas sociales que había conocido anteriormente. Tal vez por eso su trabajo es tan famoso y a todos nos parece gustar, a pesar de lo perturbantes que podrían haber sido algunas de sus imágenes. En este contexto, el vestido se transforma en una bandera
guiando a la audiencia a reconocer el valor artístico de ella como persona y que por tanto para que ocurra el cambio necesario en ese país y en ese caso en el mundo, debe haber un cambio sísmico, no solamente en la forma en que se construye nuestra economía, sino en nuestra percepción y comprensión de los roles de género. Si te interesa estudiar la paradoja detrás de este vestido y su uso por parte de Frida Kahlo, no olvides visitar nuestra página web artamalgama.com para acceder a nuestra masterclass. Te esperamos.